Buenas tardes, somos el grupo 4. Y hemos hecho el trabajo de investigación sobre el director de fotografía Emanuel Lubezki. Primero vamos a conocerle, cómo empezó y cómo ha desarrollado su carrera cinematográfica hasta la actualidad. Lubezki desde pequeño se interesó por el cine y la fotografía, aunque comenzó la carrera de historia. Después de descubrir el departamento de fotografía en la Escuela Mexicana de Cine y su pasión por realizar cortometrajes, dejó su carrera de historia para dedicarse al cine. Conoció a grandes directores como Alfonso Cuarón, Luis Estrada y Rodrigo Prieto, e hicieron varias películas. Tuvo que esperar a entrar en la Unión de Cineastas, ya que solo se permitía entrar a 7 cinematógrafos. Sus amigos y él juntaron todo su dinero para hacer su primera película, Camino Largo a Tijuana, y con lo recaudado grabaron la segunda, Bandidos, con la que no recaudaron mucho, pero con la que empezaron a abrir puertas. Más tarde empieza su época de premios con Como agua para chocolate y Miroslava, con la que gana su primer y segundo premio Ariel. Se muda a Los Ángeles y empieza a recibir guiones. Graba Reality Bites, su primera película estadounidense, y poco después La Princesita, su gran película de estudio que le llevó a la nominación del Oscar. Después de algunas películas, rueda Hijos de los Hombres, donde grabaron con cámara en mano y con una única cámara, siendo la mayoría plano secuencia, algo que empezó a definir su estilo. Trabaja con Tim Burton en Sleepy Hollow, la cual le lleva a la segunda nominación a los Oscar. También trabaja con los hermanos Coen en Quemar después de leer, y con Terrence Malick, con el que congenia muy bien y le lleva su tercera nominación a los Oscar. A partir de ahí se asientan las bases de una amistad profesional entre él y Malick, que derivará en otras dos películas, El árbol de la vida y To the Wonder. Con Gravity consigue su primer Oscar como director de fotografía. Es la primera película rodada casi íntegramente en digital, con planos muy largos como los 20 minutos del plano del principio. Con Birdman consiguió su segundo Oscar, película grabada para hacernos creer que se trata de un único plano secuencia, con focales angulares y cámara al hombro o Steadicam. Consigue su tercer Oscar consecutivo con El Renacido, que analizaremos más tarde. Ahora que ya conocemos cómo ha sido la vida profesional de nuestro director, vamos a extraer los puntos característicos de su estilo fotográfico. Lubezki se caracteriza por utilizar ópticas angulares, como podemos ver en largometrajes como El árbol de la vida, Hijos de los hombres o El Renacido. Gracias a este tipo de objetivos, Lubezki trabaja muy cuidadosamente la perspectiva y nos muestra planos con diferentes angulaciones y que llaman la atención del espectador, como pueden ser los planos contrapicados, picados, planos subjetivos o incluso nadirs. También destaca por utilizar primeros planos, pero no se conforma con el clásico primer plano. Abandona el más que conocido 50 mm y se adentra en un mundo mucho más interesante y que nos ofrece mayor expresividad, utilizando estas distancias focales más angulares, y no aquellas tan comunes en la gran pantalla. Además de estos planos, Lubezki también hace un gran uso del plano holandés en muchas de sus películas. Y para finalizar con los planos que definen su línea fotográfica, destacaremos los planos detalle. Además, otra de las consecuencias de utilizar este tipo de lentes es que siempre tendremos una gran profundidad de campo. Lubezki sabe esto y cuida cada detalle del fondo de sus planos, dando interés a cada una de las acciones que suceden en un segundo plano. Lubezki, además, es un director que utiliza mucho cámara en mano. En muchas de sus películas podríamos contar con los dedos las veces que utiliza un trípode. Esto tiene una consecuencia, que es la aparición de la trepidación. Este movimiento él lo sabe utilizar y adaptarlo al momento dramático con gran majestuosidad. Gracias a este escaso gasto del trípode, en muchas de sus películas podemos observar grandes movimientos de cámara, mientras el operador sigue a los personajes. En muchas de estas ocasiones conectamos mejor con el personaje gracias a esta relación momento dramático, movimiento de cámara. Y además, en un gran número de ocasiones, la cámara está situada a la altura de los ojos, para introducirnos todavía más en lo que el director nos quiere transmitir. En muchas de sus películas abundan los planos secuencia, que son casi una obligación en cada uno de los largos que rueda como director de fotografía, como el magnífico plano secuencia de Hijos de los Hombres, o muchas de las secuencias de la película El Renacido. Otro de los aspectos más importantes a la hora de afrontar la dirección de fotografía de una película es el tratamiento cromático. No destaca por tener una temperatura de color a la que recurre con mayor frecuencia, pero sí es interesante ver cómo combina la temperatura de color con el momento dramático, como por ejemplo El árbol de la vida, que en cada espacio temporal tiene su tratamiento cromático específico, para que entendamos mejor la historia y para adaptarnos todavía más en el dolor de los personajes. En cuanto al tratamiento lumínico, Lubezki sí que tiende a sobreexponer las altas luces y crear sombras suaves, como podemos ver en películas como El árbol de la vida o Hijos de los hombres.
Para ejemplificar estas características, vamos a comparar dos películas de Lubezki, Hijos de los hombres y El árbol de la vida. En ambas películas podemos ver los rasgos que le definen, como por ejemplo la utilización de un gran angular en cuanto a la óptica, especial cuidado de la profundidad de campo o ausencia de planos fijos. Además, en las dos películas la cámara realiza movimientos siguiendo al personaje principal, para crear una sensación de empatía, como podemos ver en El árbol de la vida, que se sitúa a la altura de los ojos del niño. Lubezki emplea planos picados, contrapicados, nadir y holandeses en las dos películas, aunque en El árbol de la vida el uso de estos es mucho mayor en comparación a la otra, donde usa planos secuencia en los momentos de mayor tensión dramática. Mientras que en El árbol de la vida abundan los primeros planos y planos detalle, en Hijos de los hombres destacan los planos generales para introducirnos al entorno. En ambas películas utiliza recursos para separar dos situaciones dramáticas. En El árbol de la vida separa el tiempo, mientras que en Hijos de los hombres separa el espacio. En El árbol de la vida, para relatar su infancia, emplea colores vivos y una composición de planos caótica, mientras que cuando es adulto usa colores menos intensos y una composición más geométrica. Además, en El árbol de la vida utiliza siempre la clave alta y una luz blanca y difusa. En cambio, en Hijos de los hombres utiliza el color para separar espacios. En la ciudad predominan los tonos azules y grises, mientras que en las escenas de bosque vemos más tonos verdes y anaranjados. Lubezki, para este mismo fin, utiliza la temperatura de color. En el bosque usa la luz cálida y en la ciudad la luz blanca. Además, emplea el contraste entre las luces y sombras en las escenas del bosque, mientras que en las de ciudad este no es apreciable. A continuación veremos una escena de la película del Renacido que posteriormente analizaremos. Fuck! Fuck! ¡Llévense unas pieles! ¡Llévense las pieles! ¡Llévense las pieles! ¡Llévense las pieles! ¡Rápido! Tras ver la escena, se puede decir que es casi en su totalidad un plano secuencia. Para realizarla, el equipo utilizó 3 métodos: grúas telescópicas, steadicams y cámara en mano. Podemos observar que la cámara no se encuentra fija en ningún momento, y que los movimientos son rápidos y persecutorios. Además, se encuentra a la altura de los personajes, haciendo que el espectador se introduzca más a la escena. En cuanto a la lente, fueron utilizadas grandes angulares entre 12 mm y 21, abarcando una gran amplitud de la imagen. Al ser un objetivo amplio, en los primeros planos se aprecia el entorno. El encuadre de esta escena consta de un plano angular con una amplia profundidad. Podemos ver que en el fondo de la imagen siempre hay movimiento. Esto es un rasgo característico de Lubezki, ya que nos incita a ver más allá. Algo muy característico de este film es la luz utilizada. Fue únicamente luz natural y la que proporcionaban las hogueras, evitando así la inserción de la iluminación artificial de épocas posteriores. Esto hizo que Lubezki tuviera que buscar una manera creativa de trabajar con luz natural. Por último, hay que decir que las tonalidades de color con las que trabajó son algo difíciles, ya que al estar en la naturaleza, las circunstancias varían en cada momento. Aún así, se puede apreciar que la temperatura de color es fría, dándole al film un aspecto azulado. Ahora os mostraremos la planta de cámara, en la que veréis cómo la cámara ha actuado durante toda la escena.
En esta animación podemos ver cómo la cámara empieza siguiendo a Leonardo DiCaprio. Cuando este mata a un personaje con una flecha, la cámara se acerca al muerto. En este momento sucede el único corte que hay en la escena, ya que cambia a un primer plano. Y después sigue con el plano secuencia persiguiendo al hombre que va a caballo. La cámara deja de encuadrar al hombre a caballo cuando muere y comienza a seguir a otro personaje que lucha con un figurante. Le gana y acompaña al personaje ganador, hasta que se desvía para enfocar y acercarse a una cabaña en la que hay un hombre herido en el suelo. Bueno, y este ha sido el análisis que hemos hecho de Emmanuel Lubezki. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos.